Buenas noches a todos. Vamos a iniciar con el curso de líneas de transmisión y distribución. El siguiente tema que vamos a poner en discusión es acerca del sistema eléctrico nacional. Es muy importante que en el estudio de líneas de transmisión y distribución, en la parte de modelado, matemática, también sepamos claramente cuál es la situación actual del sistema de potencia en nuestro país mexicano. Cualquier aportación o cualquier duda o comentario eh, que quieran aportar aquí a la plática, levanten la mano ordenadamente y los iré atendiendo en ese orden. Muy bien, miren, actualmente hay un término que según la ley de la industria eléctrica acuña como red nacional de transmisión a toda la parte de conducción o transmisión de energía eléctrica que opera en tensiones mayores de 220 kilovolts o 220,000 volts RMS entre fases. Esta red de transmisión generalmente va desde las plantas donde se produce la energía eléctrica a las subestaciones de potencia para poder llegar a los centros de distribución donde se va a comercializar la energía eléctrica a los usuarios en distintos niveles de tensión. Entonces, me queda claro que Red Nacional de Transmisión va a ser aquel equipo eléctrico que opere a un nivel de tensión mayor a 220 kilovolts, y esto ya son palabras mayores. La especialidad que requiere la tensión para las pruebas, mantenimiento, puesta en servicio, análisis, diagnóstico de equipos de alta tensión, pues requiere de gente con alto grado de especialización en la materia y sobre todo con experiencia para evitar que suframos algún accidente al momento de estar manipulando estos equipos. La experiencia nos la va a ir dando el tiempo a medida que estemos trabajando con gente que ya haga esto en campo y aprender de ellos. Y no nada más eso, es también tener nosotros muy buenas bases teóricas y lo que se pueda práctico para el día de mañana que yo salga a ejercer a esta área, pueda hacerlo de la forma pues productiva, eficiente, entre otros. La red nacional de transmisión básicamente pues la podemos representar en este diagrama, pero observen que existen 4 bloques importantes en un sistema eléctrico de potencia. El primero de ellos es la parte de la generación, ciclos combinados, eólicos, térmicos, fotovoltaicos, la tecnología que ustedes deseen. Estos sistemas de generación generalmente van a producir energía eléctrica en niveles de tensión de media tensión. Acuérdense que media tensión, según la norma oficial mexicana 001, sede de instalaciones eléctricas en México, indica que media tensión es aquel equipo que opera entre 1 kilovolt hasta pues todo lo que sea inferior a 69 kilovolts. Entonces los generadores se diseñan para producir energía en media tensión, no lo hacen en alta tensión por el hecho de que no sería factible fabricar y diseñar generadores con aislamientos de 69,000 volts, de 115,000, entre otros. Para eso se genera en un nivel de tensión de media y se conecta a un bloque de transformación-transmisión que generalmente toma la media tensión, la pasa a valores de alta tensión para poder transmitir esa energía a través de kilómetros y kilómetros de longitud de conductores por toda la República Mexicana y llegarle a los centros de carga y distribuirlos. Aquí va a haber un par, 2, 3 o 4 transformaciones hacia abajo, dependiendo de la necesidad del usuario. Entonces, la transmisión la vamos a acotar entre 230 kilovolts a 400 kilovolts. Aquí en México. En otros países, la alta y la extra alta tensión ya es una realidad. Aquí en México no. Nuestro sistema de transmisión troncal de potencia eléctrica
no asciende a 400 kilovolts en corriente alterna. Eso es nuestro límite, eso es nuestra red troncal. No hay un equipo de mayor nivel de tensión que este. Y todos los ingenieros y los técnicos especialistas en esta rama sabemos operar o saben operar hasta estos niveles de voltaje. Estados Unidos, que tiene redes de más de 700 kilovolts, China, que tiene líneas en prueba de hasta 1000 kilovolts, la India tiene líneas en prueba de 1300 kilovolts RMS, son otras tecnologías, son otros conocimientos los que esos primeros mundos tienen. Nosotros llegamos hasta 400 kilovolts y eso es muy importante acotarlo. Posterior a eso, hay otro bloque de subtransmisión, que son aquellos niveles que van arriba de la media tensión, 69, 115, 138 hasta 169 kilovolts. Y por último, la distribución, que es la media tensión, clases de aislamiento de 15, 25 y 35 kilovolts. Todo esto operando al unísono para poder producir, transformar, transmitir, volver a transformar hacia abajo y vender y comercializar la energía eléctrica. Entonces, ustedes como ingenieros mecánicos y eléctricos, sabemos que no nada más en una empresa de maquila tenemos, pues tenemos línea de trabajo abierto. Aquí también hay mucho trabajo y se requiere cada día, se requiere de más profesionales como ustedes que se especialicen en líneas, en subestaciones, en protecciones, en coordinación, en todas las líneas especializadas en lo que se refiere a alta tensión. La siguiente lámina muestra, lo tomé de los documentos oficiales publicados por el Centro Nacional de Control de Energía de México, la red nacional de transmisión actual, toda la red de potencia de México. Ojo, las líneas de transmisión en color azul son las líneas que operan en 400 kilovolts y es nuestra red troncal. Hagan de cuenta que esas son la vena aorta de nuestro cuerpo y por aquí va a fluir toda la potencia, la mayor potencia que se pueda de una región geográfica a otra para poder hacer los intercambios de energía y poder cumplir y abastecer el balance demanda-generación en todo el sistema interconectado nacional. Vean lo siguiente, desde lo que es la península de Yucatán hasta la parte noroeste de México, la parte occidental, oriental, noreste, la parte noroeste, está interconectado como si fuera un solo sistema eléctrico de potencia en sí. Todo esto está interconectado, está aganchado. Esta línea de 230 kilovolts en anaranjado es un proyecto para futuros años. Esta línea todavía no existe. Entonces, si le quitas esta línea al sistema interconectado nacional, desganchas la parte de la Baja California con el sistema mexicano restante. Entonces, fíjense bien, tenemos un sistema de potencia complejo, interconectado y anillado, desde la parte de la península occidental, oriental, lo que es la parte noroeste de México, la parte noro también. Todo esto es un sistema. Lo que está en azul en 400, lo que está en color anaranjado es 230 kilovolts y lo que está en color magenta es 115,000 volts. Obviamente, este diagrama geográfico no muestra el 100% de las líneas de transmisión de 115,000, porque si expresáramos las líneas de 115,000 en este diagrama, pues viéramos muy poca legibilidad en este diagrama. Entonces, lo fuerte, lo troncal, lo agresivo, lo delicado del sistema de potencia en esta imagen es 400 y 230. Observen también que tenemos una línea que interconecta por el Mar de Cortés a lo que es la Baja California Sur con el sistema interconectado, pero esta línea no existe tampoco. Esto es un proyecto a futuro. Entonces tenemos, ojo, el sistema interconectado nacional, tenemos la Baja California y la Baja California Sur como sistemas independientes y no interconectados entre sí. Observen también cómo la parte
donde vivimos nosotros aquí en la parte de Nuevo León, la parte centro de México, la parte de Guadalajara, la oriental, la occidental, toda esta parte está muy concentrado de equipos de alta tensión y de líneas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí están las grandes ciudades conurbadas, aquí estamos todos aglomerados y podemos ser considerados como 3 puntos o sumideros de carga muy grandes en todo el territorio nacional. De hecho, la demanda nacional se concentra, se puede decir que se concentra en estos 3 puntos que se muestran en el diagrama geográfico de la Red Nacional de Transmisión. Por último, lo que ustedes deben de observar es que México y Estados Unidos, toda la parte norte, la parte sur de Estados Unidos, tiene relación comercial con México. Hay líneas de corriente directa y de corriente alterna que van de México a Estados Unidos y viceversa para poder intercambiar flujo de energía eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Que así como podemos importar o exportar maquinaria, vehículos, ropa, herramienta, automóviles y pagar los respectivos aranceles entre países, la energía eléctrica no es la excepción. La energía eléctrica también se comercializa, se exporta, se vende a los gringos no lo pagan y también le importamos. Estados Unidos nos vende energía, compramos paquetes de energía para que sea surtido en territorio nacional para mantener el balance equilibrado de generación y carga. En la parte sur del diagrama podemos observar que también tenemos relaciones comerciales con Guatemala y Belice. En Guatemala hay una línea de 400 kilovolts actualmente en operación que conecta la subestación Los Brillantes en Guatemala y una línea de media tensión que va de Belice a la península, ¿no? Entonces, generalmente el flujo de potencia va de la compra, la venta va de Estados Unidos a México. Nosotros le compramos energía la mayor parte del tiempo a Estados Unidos y México le vende la mayor parte del tiempo la energía a nuestros países vecinos hacia el sur, en Centroamérica. Entonces, toda esta actividad es muy relevante para que ustedes vayan conociendo que no nada más es una subestación y una línea, que hay más allá de eso. Se tiene el entendido de que nuestro sistema es altamente complejo, pero comparado con el de otros países, pues les puedo decir, por ejemplo, que más o menos la demanda de todo México es lo que se consume en el estado de Texas nada más, y es un solo estado de todos los Estados Unidos americanos. Entonces, ¿quién tiene mayor complejidad? ¿Quién tiene mayor equipo? ¿Quién tiene mayor infraestructura? Pues Estados Unidos. Entonces, la economía eléctrica también es una forma de medir el desarrollo económico de un país, y si lo quieren ver también. Entonces, todo esto es muy importante que vayamos reconociéndolo, que lo vayamos detectando, que lo vayamos diseñando para mayor entendimiento del curso. Entonces, en resumen, tenemos el sistema interconectado nacional que opera a 60 Hz, el sistema de Baja California que también opera a 60 Hz, un sistema ahí aislado entre los dos bajas que se le llama sistema Mulegé, que pues es una isla eléctrica, y también el sistema de Baja Sur. Entonces realmente hay 1, 2, 3, 4 sistemas eléctricos de potencia en territorio nacional. Es una mentira que todo territorio nacional en la actualidad esté interconectado. Eso no ha sucedido hasta el momento. Somos islas eléctricas operando. La mayor isla es el interconectado, y estas 3 que están acá por separado en las Baja Californias. Esto es muy importante que lo tengamos en vista. Eso es en cuanto a la Red Nacional de Transmisión. ¿Qué pasa con la Red General de Distribución? Las redes generales de distribución son aquellas redes que operan en 15, 25, 35 kilovolts, y también hay red, es decir, esta red es mucho más compleja en cantidad de equipo, en volumen, porque hay equipo regado ahora sí que en toda la República Mexicana, en casi la mayoría del territorio nacional. Esos equipos son operados por distribución, por CFE Distribución, y de la magnitud de equipo que tiene en todo territorio nacional, distribución tiene la necesidad
de segregar, creo que son 14, no, 16 zonas de 16 divisiones de distribución a lo largo de la República Mexicana. Lo que significa que si yo traigo un proyecto de una línea de 15 kilovolts en Nuevo León, pues tendría que coordinar mi proyecto con la división de distribución Golfo Norte. Si yo traigo, por ejemplo, una subestación de media tensión y quiero conectarla a la red general de distribución, pues ya no tendría que coordinarme en Golfo Norte. Si el proyecto es en Tampico, me voy a la Golfo Centro, por ejemplo. Allá es la zona de distribución con quien tengo que coordinarme, meter el papeleo y desarrollar el proyecto bajo el comando de esta zona. Y así donde nos encontremos, tendríamos que saber dónde estamos ubicados y con qué división de distribución vamos a coordinar nuestro proyecto eléctrico de media tensión. En este diagrama se pueden mostrar los distintos enlaces internacionales o compuertas con Estados Unidos en la parte norte del país y en Guatemala y Belice en la parte sur de nuestro país para poder hacer la comercialización de energía eléctrica, importación, exportación, pagar aranceles entre ambos países y con distintas tecnologías. Tenemos líneas en corriente alterna, en 400, en 230, tenemos enlaces en corriente directa, tenemos lo que se les llaman enlaces asíncronos, síncronos. Entonces, las tecnologías no nada más se quedan en un país fijo, ¿no? Aquí están las compuertas hacia otros países para que los tengan ubicados. Por ejemplo, si yo tomo en la parte norte del país, existe una subestación que opera de forma síncrona aquí en la parte de Texas con Nuevo Laredo, en la parte de México. Hagan de cuenta que tenemos un convertidor que toma la alterna de México, la convierte directa, manda la potencia de transmisión en directa y Estados Unidos la recibe en directa y la convierte nuevamente alterna. Este proceso de conversión de 60 Hz a 0 Hz y luego a 60 Hz, pues nos permite el control de flujo de un país a otro simplemente con la polarización de los equipos de alta tensión, positivo o negativo. La corriente eléctrica va de México a Estados Unidos, entonces exporto energía. Estoy vendiendo la energía a Estados Unidos. Si polarizo el back-to-back o el espalda con espalda, este equipo de electrónica de potencia negativo-positivo, ahora el flujo de potencia eléctrica va de Estados Unidos a México y entonces estaríamos comprándole la energía a este país. Estos equipos que nos permiten el control de flujo se le conocen como interconexiones asíncronas a través de equipos espalda con espalda o back to back, que toman alterna, pasan a directa y luego la conversión a nuevamente alterna, ¿no? Entonces es un proceso de rectificación a directa y un proceso de inversión a corriente alterna nuevamente. Esos son los procesos que se aplican para poder comprar o vender energía en el país. Ahora, esta parte frontera, estos equipos están realmente en la frontera del país entre México y Estados Unidos, están en la frontera. Y esta conversión, porque también se puede mandar flujo de potencia a Estados Unidos en alterna, sin necesidad de los convertidores back-to-back. Pero se prefieren estos convertidores, aunque sean más caros, porque cualquier falla eléctrica en cualquiera de los dos países, una falla eléctrica en esta subestación tiende a propagarse por el resto de las que están interconectadas. Es como si fuera una telaraña. Tú mueves un pedacito de un lado de una telaraña y toda la telaraña vibra. Entonces, una falla aquí, pues va a mover todo el sistema de potencia hasta que se amortigua. Y si no tuviéramos esta conversión de alterna directa, esta falla se puede provocar y puede manchar, ensuciar o contaminar a la red de potencia vecina a la cual yo me interconecto. Pero al hacer este proceso de alterna directa, esas oscilaciones o esas fallas se quedan aquí atrapadas, amortiguadas o mitigadas para que ninguno de los dos países tenga afectaciones por fallas en redes de transmisión ajenas. Y esto es muy importante que lo tengamos en conocimiento para poder discutir el tema de que, oye, ¿por qué no nada más pongo una línea en alterna que conecte al otro país?
¿Por qué invertir en un back-to-back? ¿O por qué invertir en dispositivos de electrónica de potencia que son sumamente caros solamente para el control de flujo? Entonces, si yo me voy a una subestación donde tengo esa doble manipulación de alterna directa, de directa alterna, pues entonces yo ya no nada más tengo los elementos de switcheo de corriente alterna, también tengo los de directa, y estos también se descomponen, y es muy caro mantenerlos o sustituir los elementos de electrónica de potencia de un back-to-back. Sin embargo, tenemos pues ventajas, como por ejemplo al momento de conversionar a corriente directa o a una frecuencia de 0 Hz, pues no tienes efecto piel ni reactivo, no tienes reactancia capacitiva ni inductiva, la frecuencia es 0, y al multiplicarla por 0, pues esos dos componentes se eliminan. La pérdida resistiva se quedaría modelando esta parte de transmisión entre países nada más. No hay factor de potencia al tener puramente corriente directa aquí. El factor de potencia es un factor que solamente toma vida en corriente alterna por el efecto reactivo capacitivo inductivo con el que operan los equipos de potencia. No es fácil transformable porque pues ocupas mucha electrónica de potencia, pero también no tienes efecto piel. Estas son pérdidas monetarias muy grandes en la transmisión. Entonces, al tener directa, el efecto piel pues queda anulado. Y también utilizas un menor amperaje para transmitir la misma cantidad de potencia de corriente alterna. Es decir, si tú tienes líneas de corriente directa, pues el tamaño de la infraestructura es más pequeño que la que se ocupa solamente en corriente alterna. Ocupa más derecho de vía, por ser una estructura más grande, la de alterna, entre otros. Es economía más agresiva en las instalaciones. Entonces, este sería el aspecto que tiene una subestación de conversión. Ya no nada más tienes las típicas bahías de switcheo de corriente alterna, también tienes una bahía de rectificado, tienes una bahía de filtrado y una bahía de adecuado. Entonces, todo esto sumado, pues, nos permite esta doble conversión. Pero, pues, esto es lo que hace caro los proyectos. Podemos también tener una interconexión síncrona de 60 Hz a 60 Hz directamente México-Estados Unidos con una línea de alta tensión en corriente alterna, nada más que ahí lo que les comentaba era que pues vas a tener efecto reactivo, inductivo, capacitivo por tener 60 Hz aquí en la operación de los sistemas. Hay acoplamiento magnético, hay una frecuencia mayor a 0 Hz, hay presenta una menor caída de tensión. Bueno, aquí realmente la menor caída de tensión es en directa. Aquí hay una mayor caída de tensión en alterna. Esto lo voy a corregir. Tiene mayor pérdidas porque aquí ya no nada más tienes la resistencia, tienes la impedancia. Entonces la pérdida es más grande, la caída es mayor. Sin embargo, pues aquí ya no se requiere tan sofisticada infraestructura de electrónica de potencia para la transformación. Aquí con transformadores de corriente alterna puedes elevar o reducir el voltaje en cualquier nivel de tensión que tú lo desees. Pero tienes factor de potencia y eso hace que pues, las pérdidas sean más agresivas. Ahora, la pregunta que yo les puedo hacer ahorita es, bueno, ¿y quién es mejor, alterna o directa? Pues tenemos de los dos equipos. En el Sistema Nacional Mexicano tenemos de los dos equipos, directa y de alterna. México tiene, Estados Unidos tiene, otros países lo tienen, pero ¿quién es mejor? La literatura dice que hay una distancia de transmisión o una longitud en kilómetros donde, aunque la inversión en corriente directa sea más cara al inicio que la de alterna, a medida que la distancia de transmisión sea más agresiva o más grande, los costos van a llegar a equilibrarse en una distancia X en kilómetros. Después de esa longitud de transmisión, te conviene y se vuelve más redituable y económico transmitir en corriente directa. La tarea que se van a llevar es de que ustedes investiguen a qué kilometraje corriente alterna se equilibra con directa en costos y después de esa longitud de transmisión es más factible transmitir en directa. Este diagrama lo dice. Sin embargo, aquí yo les retiré los kilómetros para que ustedes se den a la tarea de investigar
ese kilometraje. Por ejemplo, vamos a suponer que este sea 300 kilómetros, una línea de corriente alterna en 400 kilovolts de 300 kilómetros, como la que va de Nuevo León a Carbón 2, allá a Coahuila. 300 kilómetros, 280, 300 kilómetros en 400 kilovolts de transmisión. Entonces, si vamos a suponer que este valor sea 400, si tú vas a instalar una línea de 200 kilómetros, te conviene en alterna, te lo dice que es más barato. Pero si la línea va a medir 800 kilómetros, te conviene transmitir en directa. Es lo que dice a grandes rasgos este diagrama. Entonces me investigan esta longitud y me la comentan la siguiente sesión. Existen, de hecho México tiene esta tecnología que es un transformador de frecuencia variable. Esta tecnología conecta a Estados Unidos con México, espalda con espalda también, pero lo conecta alterna con alterna. Y lo que hace es conectar entre los dos países un transformador desfasador. ¿Qué es un transformador desfasador? No es más que un transformador rotatorio, como si fuera un motor. El uno es un motor. Es un motor. Es el mismo principio que el motor. Y lo único que hace es mantener los niveles de tensiones parecidos en la entrada y en la salida del rotor estator, y lo único que mueve es un parámetro eléctrico para poder dirigir de un país a otro el flujo de potencia de corriente alterna. Ese parámetro que regula este tipo de equipos BFTs, que así se le conocen, es el ángulo de potencia. Como pueden observar en el diagrama de cuerpo libre, Estados Unidos se conecta con México a través de un transformador rotatorio o un BFT, y lo único que hace este transformador es mover positivamente o negativamente los vectores de las dos subestaciones emisora y receptora. Voltaje 1 en México, voltaje 2 en Estados Unidos. El ángulo es positivo si tiene este sentido entre vectores, y es negativo si tiene este otro valor negativo entre vectores. Si el ángulo de potencia entre la diferencia de los ángulos de voltaje entre ambas subestaciones es positivo, entonces el flujo va de 1 a 2 o de México a Estados Unidos. Pero si los vectores se acomodan de tal forma que el ángulo o la diferencia angular entre estos dos vectores de voltaje en las barras de la subestación de Estados Unidos y México es negativo, entonces el flujo se vuelve de reversa. En uno envío o exporto y en otro recibo o importo energía de un país a otro. Entonces, como que la definición de que el transformador es una máquina estática, como lo dice el libro, como que aquí ya en la actualidad ya hay que darle un poquito más de apertura a esa definición, por el hecho de que aquí ya tenemos un transformador con movimiento. Muy bien, vamos a la sesión de dudas, y yo en este momento paro grabación, agradeciéndoles a todos la atención prestada.